el presente video haremos referencia a la influencia y el desarrollo de Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX. A lo largo del recorrido nos acompañará Oscar, quien no va a emitir palabra, pero sí va a estar presente a lo largo de toda la presentación. La segunda mitad del siglo XIX, periodo que analizaremos en esta ocasión, consistió en una época de gran prosperidad y esplendor para Inglaterra, puesto que este país se convirtió en una gran potencia mundial al dominar los aspectos económico, político, industrial y naval. Durante estos años, Gran Bretaña se encontraba bajo el reinado de Victoria I, quien, desde 1837 a 1901, protagonizó una de las fases más espléndidas de la historia de Inglaterra. Este reinado fue uno de los más extensos de la historia británica y es conocido como la era victoriana. En este sentido, es posible aclarar que la reina no gobernaba directamente, puesto que tras la Revolución Gloriosa de 1688 se instauró una monarquía parlamentaria. No obstante, para analizar el desarrollo de Inglaterra durante este período, resulta importante remontarse al siglo XVIII, específicamente al comienzo de la Revolución Industrial. Esto se debe a que la primera Revolución Industrial generó profundos cambios en el país, provocando que Inglaterra se convierta en una región altamente industrializada y urbanizada entre los siglos XVIII y XIX. En este período, el país en cuestión experimentó un gran crecimiento económico gracias a los grandes cambios introducidos en la estructura y dinámica de la economía inglesa. Entre ellos, es posible destacar un cambio estructural que consistió en trasladar los recursos empleados en una agricultura de baja productividad para destinarlos a las industrias y servicios con una alta productividad. De igual modo, se debe considerar que un masivo incremento de la población y de acumulación de capital, así como una extensión de las áreas de labranza y un considerable aumento de extracción de materias primas como el carbón y el hierro. Por último, se debe tener en cuenta la eficiencia y la alta productividad gracias a una mejor organización económica basada en el desarrollo de la manufactura y en una agricultura estructurada, en reemplazo del trabajo en el hogar y el taller y la agricultura a campo abierto, respectivamente. Asimismo, este crecimiento radica en los avances tecnológicos, una mejora del capital humano a través de una mejora educacional y alimenticia, economías de escala y una división del trabajo en aumento, lo cual permitió una mayor especialización. Posteriormente, la segunda fase de esta revolución industrial coincidió con épocas en donde se establecieron políticas de liberalismo económico, con la reducción de la participación del Estado en la economía. A partir de esto, se adoptó un libre cambio en el país, el cual permitía ingresar mercancías extranjeras en el mercado inglés. Asimismo, se suprimieron aranceles y se abolieron las actas de navegación, generando así que se abran los puertos ingleses a los barcos extranjeros. De esta manera, el mercado comenzaba a regularse por la libre competencia y la oferta y la demanda. Igualmente, se firmaron tratados comerciales con otras naciones. Inglaterra importaba cereales y exportaba sus excedentes textiles y metalúrgicos. Así, Inglaterra promovía la actividad industrial y comercial, mientras que el capital se comenzaba a acumular y servía como impulso para la industrialización. Consecuentemente, empezaron a emerger empresas que abandonaron su carácter local o nacional para convertirse en grandes organizaciones multinacionales. De igual modo, emergieron empresas monopólicas, las cuales se sobreponían a las organizaciones que debían controlar y explotar los recursos de los países dominados. Por ende, en esta nueva fase del imperialismo capitalista, se proyectaron otras formas indirectas de ejercer el control sobre las colonias, las cuales no implicaban, necesariamente, un control político y militar directo, pero que sí les permitían poseer un dominio económico. Entre las metodologías empleadas, encontramos que se establecieron escalas marítimas y puntos de control estratégicos, como lo es el Canal de Suez, el cual facilitó la navegación entre Europa y Asia. Así, se constituyeron dos tipos de colonias principalmente: los dominios, regiones con autonomía política y pobladas por ingleses, y zonas de explotación, las cuales se caracterizaban por ser grandes proveedores de materias primas y se encontraban ligadas al imperio mediante lazos políticos. La gran mejora en la capacidad financiera de Inglaterra se vio demostrada en la multiplicación de las actividades y activos de la banca inglesa. Asimismo, la banca otorgaba diversos empréstitos a la industria, puesto que la misma debía financiar los elevados costos de producción y desarrollo tecnológico. Igualmente, este gran centro financiero entregó múltiples empréstitos a Rusia, Estados Balcánicos, Imperio Turco, Japón y países sudamericanos. De hecho, la libra esterlina se convirtió en una divisa internacional en el siglo XIX y el Banco de Inglaterra en el banco más importante del mundo. La gran dominancia económica de Inglaterra se caracterizó por su superioridad en la producción de carbón, su desarrollada industria metalúrgica y textil. En este contexto de desarrollo y prosperidad, la industria textil era la más predominante, estando en 1880 casi el 40% de la población trabajadora industrial empleada en este sector. El mismo se vio favorecido por la mecanización, la cual acrecentó su producción. No obstante, el sector minero también adquirió gran relevancia, debido al desarrollo de los medios de transporte, con trenes y barcos de vapor, lo cual generó que aumente la demanda de materiales como el carbón y el hierro.
En este período también encontramos el ascenso de la importancia de la electricidad y el petróleo, un perfeccionamiento de los procesos técnicos y un avance en la industria química, principalmente en lo que respecta a la actividad agraria. De igual modo, se desarrollaron los medios de transporte tras la aparición del motor de explosión. En la industria naval se duplicó el tonelaje, se masificó el uso de barcos a vapor y se comenzó a utilizar la turbina en los medios de transporte. El conjunto de estos nuevos cambios aceleró la duración de los trayectos y aminoraron los costos de traslado de personas y mercancías. Por último, encontramos que se extendió la red telegráfica, principalmente la submarina en el Atlántico y el sureste asiático. Esto permitía la comunicación con las colonias de su poderoso imperio. Sumado a esto, con la adopción del patrón oro, el cual consistía en un sistema monetario que radicaba en establecer el valor de sus monedas en términos de oro, por lo que cualquier déficit o superávit de la balanza de pagos debía ser compensado transfiriendo oro, así como la firma de distintos acuerdos comerciales que evitaban las políticas proteccionistas, impulsaron aún más el comercio con otros países. En este contexto, a nivel internacional se sucedieron algunas crisis, como la ocurrida entre los años 1873 y 1879. La misma tuvo su origen en Viena, a causa de la caída de la bolsa de valores, pero sus efectos se sintieron en las diversas economías del mundo. En el Reino Unido, impactó en el sector textil, provocando que caiga la producción, aumente el desempleo y se reduzcan los salarios. Asimismo, se produjeron sucesivas quiebras bancarias y en 1878 gran cantidad de bancos se vieron obligados a suspender los pagos. De igual modo, es posible considerar que la crisis de 1873 y la depresión que se extendió hasta 1896 afectó profundamente la posición de Inglaterra en el orden mundial. Esto se debe a que este país se vio progresivamente desplazado de su posición económica dominante por países como Estados Unidos, Alemania y Francia. Esto ocurrió a raíz de que estos países comenzaron a desarrollar sus industrias, aplicar medidas proteccionistas e incrementar su participación en el comercio internacional. Precisamente, es posible establecer que el declive económico de Inglaterra coincidió con un contexto en el que el proteccionismo comienza a adquirir mayor protagonismo, desplazando así a las políticas de libre cambio. A partir de la gran crisis mundial, la mayoría de los países desarrollados se inclinaron por medidas proteccionistas para evitar que sus socios aumenten las exportaciones a otros países para enfrentar la Gran Depresión. No obstante, Inglaterra no modificó su postura librecambista, lo cual conllevó un gran estancamiento para su economía. Un dato que demuestra esto refiere a que en los 40 años anteriores a la primera mitad de los 70, las exportaciones británicas crecieron en casi 7 veces, pero en las 4 décadas posteriores crecieron en menos de 2 veces. Asimismo, la balanza comercial británica registró un déficit medio de 131 millones de libras durante la primera mitad de los 70, lo cual se convirtió en un déficit de 244 millones aproximadamente entre 1910 y 1913. Otro factor esencial es el hecho de que las exportaciones inglesas se concentraron en colonias del imperio y países periféricos, así como se redujeron las exportaciones destinadas a potencias. Esto demuestra que a la industria británica le resulta cada vez más difícil competir en mercados con estructuras productivas similares a la propia, ya sea por el proteccionismo adoptado como por la diferencia de productividad que se va restringiendo. De esta manera, Inglaterra logra conservar cierta presencia en el mercado mundial mediante el comercio con países de su propio imperio o no tan desarrollados, lo cual no le obliga a continuar desarrollando su tecnología y productos. Esta situación de estancamiento también se vio propiciada porque la mayor parte de los capitales se dirigía al extranjero, la falta de innovación británica frente al gran desarrollo de Estados Unidos y Alemania, entre otras economías, entre otros. Durante los comienzos del siglo XX, Inglaterra poseía plena confianza en su poderío económico y no consideraba el crecimiento de Estados Unidos y Alemania, entre otras naciones, como una amenaza. No obstante, la producción industrial global de Gran Bretaña disminuyó del 27 al 14%, siendo sobrepasada por los países mencionados anteriormente. Estos cambios en el orden económico afectarían al orden económico mundial y generarían temor por el desequilibrio del sistema imperial europeo. Consecuentemente, Inglaterra se preocupó por conservar su poderío naval y trató de pactar alianzas diplomáticas con el objeto de evitar conflictos armados. No obstante, esto no resultó efectivo, ya que en 1914 comenzaría la Primera Guerra Mundial, en la cual Inglaterra ejercería un rol primordial. Respecto a la política de Inglaterra, encontramos que el sistema de gobierno se basaba en una monarquía constitucional. La misma estaba compuesta por el monarca, que en este caso era la reina Victoria I, y los dos organismos del Parlamento, la Cámara de Lores y la Cámara de los Comunes. Básicamente, en esta etapa, la Cámara de los Comunes poseía la mayor influencia. Estaba conformada por 600 miembros del Parlamento aproximadamente, los cuales representaban a los pueblos y condados de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Y en el caso de Inglaterra, esta poseía la mayor cantidad de representantes por su estatus y poderío económico político.
pero en cambio la Cámara de los Lores estaba conformada por cientos de nobles que tenían cargo vitalicios. Por otra parte, encontramos que durante este periodo el gobierno sería ejercido por dos partidos claramente diferenciados, los Whigs y los Tories. Los primeros aludían al Partido Liberal Británico, siendo el término Whig en política un concepto gaélico escocés que significa cuatrero. Esta palabra era empleada para referirse a los gobernantes presbiterianos de manera burlona. Igualmente, este partido se encontraba a favor de una monarquía limitada y defendía la presencia y participación del Parlamento. Y en cuanto a sus miembros del partido, es posible mencionar a los nobles, mercaderes, financieros, protestantes y obispos. En contraposición, el otro partido, los Tories, eran conservadores. Defendían los valores tradicionales ingleses, poseían una visión monárquica y se abocaron al proteccionismo económico y la defensa del sector rural. El nombre de este partido poseía una connotación despectiva puesto que proviene del término irlandés toraide o bandolero. No obstante, uno de los mayores exponentes de este partido, Disraeli, modificaría el proyecto de este partido y lo orientaría hacia el reformismo y políticas del libre cambio. Centrándonos en las reformas en el Parlamento, encontramos que en 1867 se llevó a cabo la segunda acta de reforma durante el mandato del ministro conservador Lord Derby. La misma se encontraba en consonancia con el reclamo del voto masculino universal, que es por eso que se estableció que los hombres que tenían derecho al voto eran aquellos que poseían una casa o que eran inquilinos y pagaban una renta de 10 libras esterlinas o más al año. Así como, igualmente, los hombres rurales que poseían pequeñas parcelas o porciones de tierra. Posteriormente a esto, a comienzos de 1872, Gladstone introdujo el voto secreto, lo cual redujo las amenazas e intimidaciones que caracterizaban a los procesos electorales. Luego, la tercera acta de reforma, también importante, estableció las mismas condiciones para votar a lo largo del país, ampliando la cantidad de hombres que podían votar. De igual modo, al año siguiente, se estableció el acta de redistribución de escaños en el Parlamento, mediante la cual, nuevamente, se igualaron las condiciones para los distritos. Así la mayoría de las áreas solo enviaban un miembro al Parlamento. Y de esta manera el sistema comenzó a caracterizarse por ser paulatinamente más representativo. Por otra parte, destacamos que durante el gobierno de Gladstone, quien asumió en 1868, se realizaron una serie de reformas en la justicia. Entre las medidas más importantes, la creación de un único Tribunal Supremo y la sanción de una ley judicial. Asimismo, tras las deficiencias militares que mostró el ejército en la guerra de Crimea, se decidió crear el Civil Service. Básicamente, este organismo tenía como fin lograr establecer una administración más eficiente sobre los territorios británicos, siendo los funcionarios encargados, hombres capacitados y meritorios del cargo, que los ubicaría en una posición subordinada a la del ministro, pero con la capacidad de influir en sus decisiones. Igualmente, entre 1868 y 1874, se extendió la importancia de la educación, se democratizó el ejército y se ampliaron los derechos de los sindicatos. Posteriormente, entre 1892 y 1895, reformaron la administración local. Y a partir del año 1906, continuaron incrementando los derechos correspondientes a los sindicatos y se votaron gran cantidad de leyes sociales, entre las que se encuentran la protección ante accidentes del trabajo. Por último, en lo que respecta a las personas adultas mayores, reformaron los impuestos, gravando progresivamente la riqueza. Y en 1911 establecieron una serie de políticas que rompió la paridad que había entre la Cámara de los Lores y la de los Comunes,
o sea, esos dos partidos. Entre ellas, encontramos que a partir de ese entonces los lores solo podrían otorgar un veto suspensivo de 2 años sobre las leyes no financieras, así como perdieron sus facultades vinculadas al presupuesto. En cuanto a los conservadores, los cuales gobernaron en los años restantes, promulgaron medidas orientadas a lo social, entre las que se hallan la igualdad de derechos entre patrones y obreros, y esto se debe a que su principal objetivo fue la protección y expansión de las posesiones territoriales. En lo que respecta a la política interna, es posible encontrar que emergieron varios movimientos. Uno de ellos es el cartista, el cual se encontraba liderado por el abogado Jones y el publicista O'Connor, que eran jefes del Partido Radical, que defendían el derecho al sufragio universal. Y por otra parte, había un movimiento libre cambista liderado por Cobden, pero respaldado por obreros y la burguesía industrial y mercantil. Y este movimiento demandaba una completa libertad para comerciar con el exterior, sin la necesidad de que hubiera aduanas protectoras o prohibitivas. Por otra parte, como ya abarcamos a la política interna, vamos a abarcar ahora a la política exterior, que en 1865 se promulgó el Acta de Validez de las Leyes Coloniales, mediante la cual se estableció que las leyes aprobadas por las legislaturas coloniales solo serían abolidas cuando contradigan lo establecido en las leyes del Imperio Británico. De esta manera se garantizó una seguridad general de autogobierno interno para todas las legislaturas coloniales subordinadas al Parlamento británico. Y bueno, esto constituiría el principio de la futura Commonwealth. Posteriormente, en 1876, la reina Victoria I fue denominada emperatriz de la India, lo cual reafirmaba el gran poderío británico. A finales del siglo XIX, el gobierno de Robert Gascoigne Cecil, marqués de Salisbury, continuó la política expansionista, incorporando los territorios de Zambeze y Zanzíbar, junto a otras zonas de la región de los somalíes. En este sentido, Benjamín Disraeli, durante el último tercio del siglo, también se embarcó con la tarea imperialista, ratificando la posición de Gran Bretaña en el Mediterráneo y en China. Por último, es importante destacar que en esta filosofía imperialista debían respetarse los sistemas de defensa imperial elaborados en 1870. Los mismos aludían que, en caso de guerra, la Armada Británica debía bloquear los puertos enemigos y habilitar las rutas centrales que unían las bases navales y comerciales del imperio. A lo largo de este periodo de tiempo aconteció la guerra del opio con China, la cual ocurrió en dos fases. La primera transcurrió desde 1839 hasta 1842 y la segunda se extendió desde 1856 hasta 1860. Las causas radican en que los gobernantes chinos intentaron prohibir la importación de opio que provenía de Inglaterra y de Estados Unidos al país asiático debido a la gran cantidad de adictos que había a esta sustancia. El asunto fue delegado a Lin Setu, quien decidió quemar varios cajones de opio y le envió una carta a la reina Victoria para intentar resolver la cuestión. No obstante, como respuesta, obtuvo los ataques de la flota británica. Consecuentemente, los británicos arremetieron contra Hong Kong, la cual se convertiría en colonia británica. Y finalmente, la guerra finalizó con una dominante victoria británica, por lo que China se vio obligada a aceptar el tratado, el cual implicaba avalar el tráfico de opio. Otro acontecimiento relevante consiste en la apertura del Canal de Suez,
que fue realizada entre los años 1859 y 1869. El mismo resulta de gran importancia ya que permite comunicar posteriormente, tras 8 años, Egipto será un protectorado de Gran Bretaña, la cual incorporará paulatinamente tierras cercanas al canal para asegurarse el comercio con la India. Asimismo, se logró finalizar la conquista de la India y se abrió el comercio exterior a los puertos chinos. Por otra parte, también se descubrieron minas de oro en Australia, se extendió el dominio sobre África y se invirtieron grandes capitales en otros continentes con el objeto de garantizar la prosperidad de la revolución industrial inglesa. La Primera Guerra Mundial. En 1914, año que marca el comienzo de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña era un gran imperio, lo cual facilitaba el acceso a recursos y el comercio. En cuanto a población, el censo realizado en 1911 registró que habían alrededor de 43 millones de personas en Gran Bretaña, de las cuales 36 millones aproximadamente residían en Inglaterra. Asimismo, se caracterizaba por ser un país altamente industrializado y urbanizado, pero dependía del comercio externo, ya que solo producía un tercio de la comida que requería para abastecer a la población. De igual modo, se caracterizaba por dominar el comercio mundial, siendo poseedora de aproximadamente el 45% del comercio marítimo. Sumadas a estas características, se debe considerar que Gran Bretaña tenía un gran poderío económico. Considerando la situación de Gran Bretaña, la misma ingresó a la guerra el 4 de agosto de 1914 como miembro de la Triple Entente, debido a que Alemania había invadido Bélgica, país que Gran Bretaña había prometido proteger. Esta alianza se había comenzado a gastar en 1904, cuando Francia y Gran Bretaña establecieron su unión. Posteriormente, se terminó de concretar en 1907, cuando se anexó al Imperio Ruso. La alianza de Gran Bretaña con estas naciones se debió a la necesidad de este país de conservar su dominio naval y el poder imperial que poseía. Esto lo realizó en un contexto en el cual Alemania se encontraba desarrollándose ampliamente y aspirando a expandir su dominio colonial. Por otra parte, en lo que respecta a lo militar, encontramos que estaba en gran desventaja, ya que poseía un ejército mucho más pequeño que las otras potencias, como Francia y Alemania. La razón de esto se debía, en parte, a que la Armada británica se encontraba distribuida a lo largo de todas las colonias británicas. En este sentido, encontramos que el ejército contaba con menos de 1 millón de soldados. De estos, alrededor de 250.000 pertenecían al ejército regular, que era el oficial del Estado. Otros 250.000 correspondían al Territory Force, los soldados voluntarios, y 200.000 reservistas. Gran parte de los soldados del ejército regular y de la de Territory Force fueron enviados a pelear en el frente occidental de Francia, siendo esta fuerza militar denominada Fuerza Expedicionaria Británica, o también conocida como BIF. En vista de que no iba a ser una guerra corta, el secretario de Estado de Guerra, Field Marshal Lord Kitchener, llamó a voluntarios que engrosen el ejército británico. Así, gran cantidad de civiles se embarcaban en el ejército, con una preparación militar nula, pero con un gran espíritu patriótico y nacionalista que los llevó a defender a su país. Los mismos sumaron alrededor de 175.000 personas para septiembre de 1915, quienes tuvieron que embarcar en el ejército, probablemente por las derrotas de la BIF en las batallas de Mons y Le Cateau. Finalmente, tuvieron su bautismo de fuego en las guerras de 1915 a 1916. No obstante, pasados 2 años, la Armada lograría expandirse ampliamente hasta conformar 60 divisiones de infantería junto a las tropas que los apoyaban. Asimismo, se expandió la Territory Force y sus soldados acordaron servir en ultramar. Por último, se debe considerar la creación de las nuevas formaciones, también llamadas Kitchener Formations, las cuales están conformadas por más de 2,5 millones de voluntarios para finales de 1915. Así, el ejército se masificó ampliamente, alcanzando un total de 5,2 millones de hombres. La gran mayoría se encontraba en el frente occidental en Francia, pero había otras formaciones que se encontraban peleando contra el Imperio Otomano, mientras que otras se encontraban peleando en Gran Bretaña. A su vez, se debe considerar a los soldados que se encontraban en las colonias inglesas. En cuanto a lo naval, es posible establecer que Gran Bretaña era una de las mayores potencias, siendo la Royal Navy la flota más grande del mundo. De hecho, para ese entonces, gozaba de 338 barcos, lo cual
puede estar estrechamente vinculado con el vasto imperio que era y la necesidad de tener un dominio marítimo para controlar sus colonias. Asimismo, se debe considerar que Gran Bretaña es una isla, por lo que una flota poderosa es necesario para el comercio y la defensa. Por último, los británicos se guiaban por el Two Power Standard, el cual era un precepto que establecía que debían tener más barcos que las siguientes dos flotas más grandes del mundo combinadas. Por otra parte, una gran irrupción en la tecnología naval fue el acorazado monocalibre, siendo Gran Bretaña la primera nación en emplear uno. El mismo era denominado HMS Dreadnought, el cual entró en servicio en 1906. La flota británica llegó a tener 29 acorazados para 1914. Anteriormente a esta gran innovación, los barcos eran más pequeños y más lentos, así como contaban con una menor cantidad de balas. Asimismo, se debe considerar que Inglaterra debía conservar su comercio exterior, ya que debía mantener el ingreso de recursos al país para abastecerse. Es por esto que no solo tuvieron que luchar contra los submarinos germanos, sino que también se debieron hacer cargo de las importaciones de mercancías. En este sentido, encontramos que se estima que perdieron alrededor de 5.000 barcos con mercancías. Es en vista de esta situación que sus aliados agruparon varias flotas de barcos mercantes, los cuales fueron protegidos por la Royal Navy. Considerando esto, inmediatamente tras su ingreso, Gran Bretaña estableció un bloqueo naval frente a todas las potencias centrales. Esto fue parte de la gran confianza que tenían los británicos en su flota naval, mientras que esperaban que las fuerzas francesas y rusas empleen su poderío terrestre. En el desarrollo de la guerra, los británicos tuvieron una participación activa, principalmente en lo que fue el frente occidental, ubicado en el norte de Francia y Bélgica. Igualmente, se vieron involucrados en batallas en Oriente Medio y el Mediterráneo. Por otra parte, se debe considerar que distintas tropas de las colonias del imperio también se vieron involucradas, como lo fueron las de Canadá, Australia, India y Nueva Zelanda. En el inicio de la guerra, se toparon con una situación crítica y desesperante, debido al éxito de los germanos en 1914, gracias a la ocupación de la mayor parte de Bélgica y de regiones industriales claves en el norte de Francia, así como el pobre desenvolvimiento militar de Rusia. Fue en ese año que se desarrolló la Race to the Sea, de septiembre hasta octubre. Este fue uno de los grandes eventos que marcó el inicio de la guerra. El mismo sucedió tras un intento fallido alemán de conquistar París, así como las victorias de Francia y Gran Bretaña ante Alemania en la primera batalla de Marne, ocurrida a principios de septiembre, y en las primeras batallas de Aisne. Tras estas batallas, las fuerzas francesas y británicas llevaron a los alemanes hacia el norte, hasta llegar al Mar del Norte. De esta manera, se conformaría una línea de trincheras que se extendería a lo largo de todo el frente occidental. Esto daría origen a la llamada Guerra de Trincheras. Posteriormente, el ingreso del Imperio Otomano en octubre de 1914 afectó las comunicaciones estratégicas que establecían con Rusia a través del Mar Negro y amenazó al Canal de Suez e India, a los cuales defendieron con su poderío naval. El año siguiente fue desastroso para los británicos, ya que no lograron ganar ninguna batalla importante terrestre ni marítima, lo cual demostraba la debilidad armamentística y las lejanas ambiciones políticas y militares que presentaban al principio de la guerra. En este contexto de insatisfacción se realizó un cambio de gobierno. El ministro Asquith fue reemplazado por Lloyd George, que también era liberal, quien gobernó junto a una coalición formada por conservadores, principalmente. En 1916, particularmente entre el 1 de julio y el 18 de noviembre, se llevó a cabo una de las guerras más sangrientas de la historia. La misma consistió en la batalla de Somme, la cual ocurrió en el norte de Francia, cerca del río Somme. En la misma, fuerzas de Gran Bretaña, Francia, Canadá, Terranova, entre otras, pelearon contra Alemania, en lo cual fue el conflicto más importante del frente occidental. A partir de esta guerra, los franceses buscaban aliviar la presión de los franceses que se encontraban peleando en la región de Verdun. Fue en esta batalla cuando se emplearon los primeros tanques en un campo de guerra. Así, los británicos avanzaron sobre el territorio enemigo, pero les resultó difícil ganar mucho terreno. Finalmente, la batalla llegó a su fin por inclemencias climáticas que imposibilitaron el desarrollo de la batalla.
Como resultado, fallecieron alrededor de 1 millón de soldados, de los cuales alrededor de 420.000 eran británicos. Tras una sucesión de distintas batallas, la Triple Entente se enfrentó a las fuerzas alemanas en lo que fue una serie de batallas denominadas Ofensiva de los 100 días. La misma se extendió desde el 8 de agosto hasta el 11 de noviembre de 1918, y tras la victoria de la Triple Entente marcó el fin de la Primera Guerra Mundial. El 18 de enero de 1919 se inició la Conferencia de Paz de París, en la cual participaron las 4 potencias que resultaron victoriosas en la guerra: Estados Unidos, Francia, Italia y Gran Bretaña. En este sentido, encontramos que en lo que respecta a Gran Bretaña, la misma incorporó diversos territorios en los que se encuentran las colonias de Togolandia y Camerún, compartido con Francia, Tanganica, islas alemanas de la Polinesia, compartidas con Japón, entre otras. Por otra parte, el gobierno británico elaboró distintas medidas como respuesta a la guerra, entre las que se encuentran la implementación de planes de censura ya existentes, los cuales tenían como objetivo mantener al pueblo en completa ignorancia y confianza en las autoridades, que les permitía resistir hasta el final de la guerra. Medidas de seguridad que incluían acuerdos con la prensa nacional y con la Defense of the Realm Act, que sería DORA, la cual poseía poderes de emergencia que le permitían servir como herramienta legislativa para controlar los aspectos sociales, económicos e industriales durante la guerra. En este sentido, es importante destacar que las políticas de censura y secreto se fueron modificando con el transcurso de la guerra, principalmente por las necesidades de las comunicaciones tras la llegada de los soldados voluntarios. Por último, se empleó la propaganda para difundir ciertas medidas como la racionalización de alimentos y convocar soldados voluntarios para la guerra. De igual modo, generó abruptos cambios en la sociedad, ya que ante la falta de hombres que podían trabajar en el campo y las fábricas, gran cantidad de mujeres debieron servir como fuerza de trabajo. Por ejemplo, debieron encargarse de producir armas para la guerra o incluso trabajar en el ámbito de enfermería o cocina durante la guerra. Asimismo, debió pedir préstamos a bancos internacionales, principalmente a Estados Unidos, para financiar los gastos que le demandaba la guerra, brindar préstamos a su imperio o aliados, principalmente a Rusia e Italia, y comprar equipos militares a países como Estados Unidos. Otro aspecto de gran relevancia es el hecho de que el rey de ese entonces era George V, quien se encontraba fraternalmente ligado al emperador alemán Wilhelm II. Esto se debía a que eran primos, siendo la reina Victoria I su abuela. Consecuentemente, decidió abandonar los lazos germanos, cambiando el nombre de su casa, de House of Saxe-Coburg and Gotha, a House of Windsor. En lo que hace a las consecuencias, encontramos que fallecieron alrededor de 800.000 británicos, sin contemplar aquellos que participaron como parte de las colonias del imperio. Esto generó un ambiente de gran brutalidad y horror, ya que los británicos consideraban que habían sacrificado muchas vidas por pocos resultados. Asimismo, provocó que ciertos dominios británicos comenzaran a reclamar por su independencia o mayor autonomía. Este fue el caso de India, de Canadá, que alegaba que por batallar en la guerra se había ganado el derecho a la independencia, y también Australia, que este era en menor medida. ¿Y cómo hablar de Inglaterra sin hablar de imperialismo? Es literalmente imposible. En esta sección no solo explicaremos cómo Inglaterra ocupó un rol importantísimo en el imperialismo, sino que también vamos a desarrollar de manera breve y resumida su formación como Estado-nación. Inglaterra fue un país clave durante todo el siglo XIX y principios del XX, no solo por ser el principal colonizador alcanzando a tener un imperio que cumple con los requisitos de haber sido el más extenso de la historia, sino que además este país pasó por ciertas peculiaridades que lo diferencian de otros países que pasaron por el mismo proceso. Gran Bretaña fue una nación, entre comillas, avanzada, visto desde una mirada muy evolucionista, porque fue la primera en armar un gobierno parlamentario que contrarrestaba la fuerza política del rey. La Revolución Gloriosa de 1688 estableció un tipo de régimen político otorgado por el pueblo, que limitaba el ejercicio del poder del monarca bajo la votación de los representantes de la ciudadanía en la alta y baja cámara del Parlamento.
Esto estaba sostenido por las ideas de la época, que desarrollaron diversos filósofos, en especial los contractualistas como Hobbes y Locke. Estos filósofos ponían en cuestionamiento la idea de que el poder venía de Dios, y justamente la monarquía absoluta se fundamentaba en la idea de que el monarca no se debía a nadie más que a Dios. Sin embargo, con el avance de la modernidad y el reposicionamiento del ser humano en el centro de la organización social, se repiensa de dónde proviene este poder. Y bueno, comenzaron a entender que la sociedad era una construcción más del ser humano en respuesta a un estado de desequilibrio que a partir de un contrato social ficticio pasa a la política de Estado como forma de restablecimiento de la armonía social. En este acuerdo, el pueblo delega el poder y con ello algunos derechos como la libertad que deben ser defendidos por el Estado. He aquí el principio de soberanía popular. Por otro lado, Gran Bretaña fue la precursora de la industrialización, y si bien España y Portugal fueron principales potencias colonizadoras en el siglo XV, ningún imperio logró la expansión y poder que el Imperio Británico consiguió, pudiendo controlar en sus mejores años 1/4 de la población mundial. ¿Y cómo se le dio inicio a este periodo de imperialismo? Con el crack de la Bolsa de Viena, señores. Esta crisis particularmente capitalista se da por una competencia industrial excesiva. Es la muy nombrada crisis de sobreproducción, en la que la industria era demasiado grande y la demanda era poca. Cuando se agotó el empuje del primer ciclo industrializador, el del algodón, el vapor y el ferrocarril, eran ya muchos los países que en Europa y fuera de Europa se habían incorporado, mejor o peor, a la nueva economía industrial. La producción había crecido tanto que en algunos sectores se crearon situaciones de exceso de oferta. La agricultura europea sufrió en muchos países la competencia de productos como cereales y lana más baratos que llegaban desde ultramar, a bordo de transportes cada vez más baratos. La difusión de las doctrinas y políticas librecambistas habían permitido, junto al mecanismo del patrón oro, un crecimiento sin precedentes del comercio internacional, pero la especialización internacional, que hasta entonces era vista como una bendición, comenzó a considerarse una trampa cuando amenazó con arruinar a los agricultores o el sector industrial de uno u otro país. La salida de la crisis marcó la historia posterior. Para muchos países la respuesta fue el proteccionismo y unas políticas casi autárquicas, que buscaban el autoabastecimiento industrial del país, mediante la sustitución de importaciones por industrias nacionales, fuertemente protegidas mediante aranceles elevados. Estas políticas, primaban industrias poco competitivas, pero se mostraron muy eficaces para defender los intereses de los sectores industriales nacionales que, no eran competitivos en un mercado internacional. El descubrimiento y difusión de nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, nuevas técnicas como motores eléctricos o la radio, nuevos sectores industriales, como la química y la electricidad, o nuevas formas de organización de la industria, permitieron a algunos países salir de la crisis en mejores condiciones. El imperialismo, la expansión económica y militar de Europa en otros continentes, será otra de las vías para tratar de superar la crisis. En todo caso, cuando la Gran Depresión comenzó a cesar hacia la década del 1890, la economía mundial había cambiado sustancialmente. Hubo países que, por supuesto, tomaron ambas medidas para solucionar el grave problema que generaba la crisis. Inglaterra se negó rotundamente al proteccionismo. Hay que entender que este país había pasado por una larga lucha entre librecambistas y proteccionistas desde el año 1815. Inglaterra era un país muy rico en industria, pero bastante pobre en términos de agricultura comparado con América, un continente en el que abundaba tierra fértil. Con la industrialización, Inglaterra estaba lejos de aparentar ser un país rico. La industrialización trajo consigo consecuencias tanto positivas como negativas. Una gran multitud emigró del campo a la ciudad en busca de trabajo, generando masificación.
En las ciudades los servicios eran muy malos y, a causa del trabajo con maquinarias, la esperanza de vida de la población se acortó significativamente. A pesar de que su economía funcionaba excepcionalmente bien, puertas adentro se encontraban graves problemas sociales. La comida escaseaba, no había suficientes granos de trigo que permitirían llevar el necesario pan a la población. No obstante, había una solución: el comercio con América. Sin embargo, los grandes terratenientes ingleses se impusieron para que, ante cualquier circunstancia, Inglaterra no pudiera comerciar con este enorme continente. Los terratenientes ingleses, para proteger su capital, buscaban mantener los precios de los granos altos. Esto, sumado a la escasez de alimentos, significaría un problemón para el sector industrial, porque si el precio de la comida es alto, el coste de vida también se eleva, lo que inevitablemente significa un aumento en el salario de los trabajadores. La idea del sector industrial era abaratar los salarios para que los productos lleven un precio muy bueno y así poder vender de manera amplia en los mercados extranjeros. Lamentablemente, los terratenientes formaban gran parte del Parlamento y lograron sacar la Ley de Granos, en la que se imponían impuestos altísimos a las importaciones, prácticamente obligando a la población a pagar los altos costos de las escasas producciones agrícolas inglesas. Sin embargo, a lo largo de una larga lucha que fue apoyada hasta por la misma reina Victoria, se logró el tan deseado libre comercio. Además, una de las tantas causas que llevaron a la independencia de las 13 colonias americanas fue una suba de impuestos, por lo que no había rastros positivos de anular el libre cambio a lo largo de su historia. Habría llegado el fin del proteccionismo en Gran Bretaña. Sin embargo, es importante destacar que tanto la industrialización como el capitalismo llevaron a Inglaterra hasta la cima. Además, si bien la época llamada imperialismo comienza luego de la crisis de 1873 como una forma de salir de esta crisis, encontrando nuevos mercados en donde vender los productos y conquistando nuevas tierras de donde conseguir materia prima, Inglaterra venía con una larga historia imperial. El llamado imperialismo británico comenzó con la conquista del norte de América, gracias a la gran fuerza marítima que Gran Bretaña había logrado constituir en el siglo XVI. Esta pequeña isla era realmente muy poderosa, y si bien la crisis del 73 la logró descolocar, posicionando nuevas naciones como competencia directa, fue una de las pocas naciones que, gracias a su amplio imperio, logró mantenerse en pie, rascando la cima. El imperialismo británico tuvo ciertas etapas que no son del todo excluyentes. De hecho, algunos coexistieron. Empecemos por el primer imperio británico, que va desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. En esta etapa, el control sobre los países sometidos es directo. Las colonias y el sistema económico están regidos por el mercantilismo. Por un lado, Gran Bretaña se aseguraría de generar monopolios comerciales que provocarían que las exportaciones británicas fueran mucho más altas que las importaciones. Esta balanza permitiría expandir el imperio, porque el comercio era muy rentable. Por otro lado, los británicos saldrían a la búsqueda de territorios extranjeros para conseguir materias primas y asegurar mercados para sus manufacturas. En esta época, Gran Bretaña se fijó específicamente en América, obteniendo las 13 colonias de Estados Unidos, algunas colonias en Canadá y territorios en el Caribe como Jamaica y Barbados. Además, hubo un intento de colonizar el Río de la Plata, pero se obtuvieron malos resultados en esta búsqueda. Fue un tipo de imperialismo formal. Tenemos al Segundo Imperio Británico, que se considera a partir del siglo XVIII. En esta etapa, el control sobre los países sometidos deja de ser directo para pasar a dar más autonomía a aquellos países que se encontraban bajo su tutela, la tutela de Gran Bretaña. Los británicos se empiezan a enfocar más en los territorios de Asia y África, aunque nunca se dejó de tener ojos para observar de cerca los movimientos del continente americano. Cuando Gran Bretaña pierde los territorios norteamericanos en 1776, aprendió una gran lección. Poseer colonias no era necesariamente una ventaja económica. Entendió que
podía controlar el comercio sin tener que pagar por su defensa y administración. El mercantilismo se abrió para dejar paso al laissez-faire, el liberalismo de Adam Smith. El nuevo modelo provocó la instauración de colonias autogobernadas. El control era indirecto, económico y comercial. Por supuesto que los países estaban sometidos, pero de una manera diferente a la que habitualmente lo habían sido. Esta época es llamada imperialismo informal. Las dificultades comerciales del Reino Unido se agudizaron con la Gran Depresión. La limitación tanto de los mercados nacionales como de las exportaciones que se produjo como resultado hizo que los gobiernos y los sectores económicos, tanto de Europa como de los Estados Unidos, vieran la solución en mercados de ultramar protegidos, que actuaran unidos al mercado nacional, defendido por aranceles y barreras aduaneras. Las colonias ofrecerían un mercado para las exportaciones, a la vez que proveerían a la metrópoli de materias primas baratas. El Reino Unido se unió al nuevo ímpetu por un renovado imperio formal, lo cual era preferible a permitir que sus áreas de influencia fueran tomadas por el comercio de las potencias rivales. La industrialización progresó rápidamente en el Imperio Alemán y los Estados Unidos, permitiendo a estos países superar el modelo británico y francés del, entre comillas, viejo capitalismo. Las industrias alemanas en el sector textil y el del metal habían sobrepasado a las del Reino Unido en 1870, en cuanto a su organización y eficiencia, y habían derrotado a los fabricantes británicos en su mercado nacional. Con el cambio de siglo, la industria alemana estaba produciendo para el antiguo taller del mundo. El Reino Unido estaba perdiendo no solo los mercados de los países que se estaban industrializando, sino también la competencia por los mercados de terceros países menos desarrollados. Incluso comenzaba a perder su hegemonía en zonas como la India, China, América del Sur y las costas de África. Y por último tenemos el nuevo imperialismo. En su condición de primer país industrializado, el Reino Unido fue capaz de conseguir materias primas y mercados en la mayor parte del mundo accesible. Esta situación empeoró gradualmente a lo largo del siglo XIX, en la medida en la que otras potencias comenzaron a industrializarse y comenzaron a utilizar la maquinaria del Estado para garantizar sus mercados y fuentes de abastecimiento. En la década de 1860, los fabricantes británicos en los sectores claves de la revolución industrial comenzaron a experimentar una competencia real. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esperamos que les haya gustado, que se hayan interesado por el tema y que hayan podido aprender la historia de Inglaterra y su importancia en el siglo XIX y a principios del siglo XX desde otro lugar, ¿sí? Viéndolo como algo interesante y no como algo tedioso para estudiar. Si pudieron hacer eso, nuestro objetivo está más que cumplido. Bueno, nos vemos en el próximo video.